Esto es algo que me ocurrió en mi época de estudiante universitario. Creo que nunca he sido el tipo de persona que cree mucho en lo paranormal, aunque no soy escéptico total. Siempre he creído que la mayoría de las experiencias paranormales que vive la gente tienen explicación lógica y de hecho, yo mismo durante mucho tiempo creí que esta historia debía tener una explicación lógica, pero hace poco vi un video sobre esos niños con los ojos negros y ahora estoy casi convencido de que tuve un encuentro con ellos. En aquel entonces, como mencioné antes, estaba estudiando en la universidad y había conseguido un trabajo nocturno en una tienda de conveniencia, pero es más como una franquicia. En fin, trabajaba para poder pagar mis estudios. Para mí era un muy buen trabajo, ya que mi jefa era muy amable. Y no tenía ningún problema con que hiciera mis trabajos y tareas universitarias ahí. Además, el trabajo nocturno ahí era muy tranquilo, solo tenía que cerrar la puerta y atender a cualquier persona que viniera por algo, y aparte de algunas personas ebrias que se molestaban y exigían bebidas alcohólicas, aunque ya no podía venderlas. Y por suerte, había tenido la fortuna de nunca haber sufrido algún asalto o algo que pusiera en peligro mi integridad. Recuerdo que esa noche en particular, estaba más tranquilo de lo habitual. Era como si todo el mundo a mi alrededor se hubiera puesto de acuerdo para encerrarse en sus casas y dormir hasta el día siguiente. Ni siquiera escuchaba motos o carros, y además de eso, tampoco tenía ninguna tarea o trabajo pendiente ese día, así que estaba muy aburrido. Recuerdo que comencé a hacer diferentes actividades para no quedarme dormido, como ordenar y limpiar todos los estantes, aunque no era mi turno de hacerlo. No sé, había algo en esa noche que me estaba causando un poco de inquietud. Era como si fuera la única persona en el mundo, no se escuchaba nada, así que, para intentar sentirme un poco menos solo, puse un poco de música a bajo volumen, para seguir limpiando los anaqueles y así poder escuchar si alguien se acercaba a la ventanilla para pedirme algo. Recuerdo bien que terminé de hacer todo eso y aún se sentía ese sentimiento de soledad en el lugar y no había manera de deshacerme de él, así que tomé mi teléfono e intenté mandarle mensaje a alguno de mis amigos, esperando que estuvieran despiertos o disponibles para platicar, para que así pudiera distraerme, ya que me estaba poniendo demasiado incómodo. Aunque no pasara en realidad nada extraño, mandé varios mensajes, pero ninguno de ellos me respondió, y al no tener ya nada que hacer, y siendo casi las 3 de la madrugada, me senté en una silla detrás del mostrador, y comencé a jugar con mi teléfono, tratando de mantenerme despierto, y también intentando que esa inquietud que tenía, se fuera. Recuerdo que estaba logrando mi objetivo, pero en algún momento, el juego se trabó, haciendo que todo quedara en silencio otra vez. Estaba a punto de forzar mi teléfono para que se apagara, cuando de repente escuché algo. Alguien tocaba la ventanilla, y aunque era algo que escuchaba prácticamente a diario en ese trabajo. En esta ocasión me sobresalté, incluso casi me caigo de la silla por el susto. Volteé y vi que se trataba de lo que parecían ser 2 niños. Y aunque momentos atrás, realmente quería que algún cliente llegara para quitarme ese sentimiento de soledad, al ver a esos niños detrás de la ventanilla, lo único que pude pensar fue que la situación era aún más extraña. Como mencioné antes, eran casi las 3 de la madrugada, por lo que no tenía ningún sentido. Que niños estuvieran solos en la calle a esa hora, me les quedé viendo desde la distancia del mostrador, durante un par de minutos, sin acercarme a ellos. Sin embargo, ambos volvieron a tocar de manera insistente, así que no tuve más remedio que comenzar a caminar hacia ellos, para ver qué era lo que querían, y mientras me acercaba, pude darme cuenta de ciertas cosas. En primer lugar, ambos tenían una sudadera color verde pasto, sin ningún tipo de estampado, pero se veía que les quedaba bastante grande a los dos. Asimismo, tenían puesto el gorro de dicha sudadera, de tal manera que su cabeza casi se perdía adentro de la misma. Aún así, por el tipo de cabello que tenían, se podía distinguir que se trataba de un niño y una niña,
no les calculo más de 10 años. Pero también hubo un detalle, del que solo me percaté, una vez que pude recapitular todos los hechos que estoy narrando, era que la luz que alumbraba la parte de afuera, estaba tintineando, lo que dificultaba aún más ver sus rostros. No sé cómo explicarlo, podía ver la cara, pero era como si solo pudiera distinguir rasgos muy generales de los dos. Recuerdo bien que mientras más me iba acercando, más escalofrío sentía, y algo dentro de mí me decía que no debía seguir avanzando. De hecho, lo hice, me quedé a una distancia prudente, de más o menos 1,5 metros y les pregunté qué querían. Ambos se quedaron callados por unos cuantos minutos, antes de que el niño hablara. Este niño, de hecho era bastante educado, miró hacia atrás y finalmente me dijo que sus padres los habían dejado por error en la gasolinera cercana, que se encontraba a 1 o 2 kilómetros de este lugar. También me dijo que estaban muy asustados y que sí podía dejarlos pasar para que llamaran a sus padres. La verdad es que al principio sí pensé en abrir, y es que el niño era realmente muy educado, usaba palabras muy amables y sabía dirigirse a las personas. Además, había algo en su voz que parecía derramar muchísima confianza y credibilidad, pero justo cuando iba a dar un paso hacia ellos, sentí demasiados escalofríos en mi nuca. Fue como si algo me dijera que no debía hacerlo, así que, un tanto apenado con ellos y también sintiéndome un tanto tonto, les dije que podían dictarme el número de sus padres y yo podía hablarles en ese momento. Sin embargo, en ese momento ambos se voltearon a ver mutuamente y me dijeron que si por favor podía dejarlos pasar. En esta ocasión, la niña fue la que habló, y con una voz bastante dulce y suplicante, me dijo que había alguien que los estaba siguiendo desde la gasolinera y la verdad es que estaban demasiado asustados, que solo querían entrar y llamar a sus padres. Volteé hacia la ventana de un costado para ver si no había alguna persona acechando a aquellos niños, pero no vi a nadie, aunque al volver a darme la vuelta, pude notar algo. Y es que ambos se miraban de una manera extraña, ya que parecían estar sonriéndose mutuamente, pero no de una manera risueña, más bien era como cuando ambos niños saben algo, como cómplices. Eso me asustó aún más, ya que sospechaba algo, y su actitud no era la de niños asustados que necesitaran ayuda de alguien. Así que retrocedí un poco y les dije que no podía dejarlos pasar, por órdenes de la empresa, pero si me decían el número de sus padres, los llamaría en ese momento. Entonces pude notar que ambos cambiaron totalmente su actitud y ahora se veían molestos. Recuerdo que el niño puso su mano contra el vidrio de la puerta y acto seguido comenzó a golpearlo con la palma abierta una y otra vez, diciéndome un montón de insultos. Además me dijo que qué clase de ser humano era yo al no brindarle ayuda y protección a niños pequeños como ellos, y después de eso, la niña también lo hizo. En ese momento, estaba bastante asustado, pero recuerdo que no pensé que fuera algo paranormal, más bien, por un momento, imaginé que podrían ser niños que estaban siendo usados como señuelos para asaltar. Así que lo único que se me ocurrió fue retroceder un par de pasos y advertirles que si no se iban en ese momento, llamaría a la policía. Incluso les mostré mi teléfono para que vieran que no estaba bromeando al respecto, pero justo ahí, cuando ambos levantaron la cara, pude verlo, sus ojos estaban completamente negros. No se trataba solo del iris, absolutamente todo el ojo estaba negro. Hasta el día de hoy no logro comprender cómo no noté este detalle desde el primer momento, solo sé que en ese momento me dio tanto miedo, que lo único que hice fue correr hacia el área de las bodegas y encerrarme ahí. Lo más aterrador de esa noche, al menos para mí, fue que incluso cuando ya estaba en la bodega, podía escuchar cómo tocaban la ventana una y otra vez. Habían vuelto a usar aquel tono de voz amable, para suplicarme que por favor los dejara pasar, y que necesitaban mi ayuda. Intenté llamar a la policía, sin embargo, era como si mi teléfono estuviera fallando, puesto que no tenía ninguna señal y no salía ninguna llamada o mensaje. Lo único que pude escuchar por las siguientes horas fue aquella voz de los niños,
diciéndome que necesitaban entrar, al mismo tiempo que golpeaban el vidrio de la puerta, una y otra vez. Y no se detuvieron hasta que comenzó a amanecer. Se lo conté a mi jefa y también a mis compañeros, pero todos se encargaron de decirme que quizás había sido una broma de muy mal gusto, ya que en las cámaras se observan los niños, pero no sus caras. Jamás han subido un video de eso, hoy no lo sé, como dije antes, siempre he intentado darle una explicación lógica, como que era una broma o que quizás, por lo sugestionado que estaba, malinterpreté la situación, pero hace poco, vi algunos videos de personas que aseguran haber visto a estos niños al igual que yo, así que ahora pienso que quizás lo que viví no tenga una explicación lógica. Mi nombre es Salvador, y lo que voy a contar a continuación es una experiencia que aún hoy en día me provoca pesadillas y muchas veces desearía poder olvidarla. Desde que tengo uso de razón, mi vida siempre fue nómada. Mi padre era militar y debido a su trabajo, solíamos mudarnos muy constantemente. Desafortunadamente, mi madre había fallecido al darme la vida, y como mi padre trabajaba gran parte del día, yo solía estar la mayor parte del tiempo, siendo cuidado por niñeras, a las cuales en su mayoría poco les importaba cómo estuviera o qué hiciera, siempre y cuando no las molestara. Debido a mi vida tan movida, me era muy difícil hacer amigos, por lo cual, para mis 11 años, prácticamente había abandonado cualquier idea de relacionarme con chicos de mi edad, pues sabía que esas amistades solo durarían hasta la próxima mudanza. Recuerdo esa mudanza como si hubiera sido ayer, y esto se debe a que no solíamos quedarnos nunca en sitios tan grandes, siempre eran pequeños departamentos o simplemente un cuarto, pero aquella vez era una enorme casa, la cual se veía antigua y si soy honesto, algo aterradora. Al parecer, esa casa fue prestada a mi padre por unos superiores, para que no tuviera que preocuparse por dónde vivir durante su estadía en aquel lugar. Mi padre y yo entramos juntos a esa casa. Recuerdo que a pesar de que parecía haber sido limpiada antes de nuestra llegada, aún conservaba un aroma a encierro, el cual mi padre me aseguró que desaparecería en unos días. Como siempre sucedía, mi padre estuvo conmigo casi todo el primer día, sin embargo, al día siguiente, incluso antes de que me despertara, él ya se había marchado, dejando una nota diciéndome que pronto llegaría una niñera. Mientras esperaba, decidí recorrer y explorar las habitaciones de esa enorme casa. Era mi primera vez en una casa tan grande, por lo que no resistí y comencé a correr por los pasillos, abriendo puertas para ver qué había detrás. Si soy sincero, no había gran cosa más que muebles viejos cubiertos con sábanas, polvo, insectos e incluso encontré una rata muerta. Llegué casi a una de las últimas habitaciones de la casa, pero cuando intenté abrir la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada con llave, aunque me intrigaba saber qué había del otro lado. Lo olvidé rápidamente cuando llegó la niñera. Esta era como las demás, se aseguró de que hubiera comido antes de ponerse a leer sus revistas. Pasé el resto de la tarde jugando y armando rompecabezas. Quería salir al jardín, pero había una leve brisa y la niñera me había prohibido hacerlo, así que en un momento de total aburrimiento, me dispuse a buscar algo que hacer. Mientras caminaba por uno de los pasillos de la casa, vi como en uno de los estantes en la parte superior se encontraba un juego de llaves viejas. Aquello llamó mi atención de inmediato, pues pensé que alguna de esas llaves abriría la puerta que me faltaba. Además, también podría abrir algunos armarios que también estaban cerrados. Sin dudarlo tomé las llaves y corrí directamente a la puerta que me faltaba. Me tomó 3 intentos dar con la llave correcta, pero finalmente la puerta se abrió. Aquella habitación no era tan diferente a las demás, salvo porque parecía haber sido la habitación de un niño. Tenía algunos juguetes de madera, incluido un caballo para montar, el cual me pareció bastante adorable. Exploré aquella habitación viendo los trompos y yoyos de madera, los cuales habían acumulado mucho polvo. Se veía que nadie había jugado con ellos en años.
Mientras observaba los juguetes, uno de ellos llamó mi atención, una pequeña caja que parecía tener un pintado hecho a mano, era muy similar a una carpa de circo, tenía incluso un par de payasos arrojándose una pelota, parecía muy bonita, así que la tomé del suelo y noté que tenía una pequeña palanca, como las cajas musicales. Así que comencé a moverla con la intención de ver qué pasaba, una tonada infantil comenzó a sonar casi al instante. Tenía la idea de que un payaso con cuerpo de resorte saldría y eso era todo. Sin embargo, no solo tardó mucho en siquiera pasar algo, sino que al abrirse, no salió ningún payaso con cuerpo de resorte, más bien, la caja se abrió mostrando un espejo, el cual solo me reflejó a mí, miré más en el interior. Pero no había nada más adentro y supuse que tal vez estaba rota. Después de eso, decidí dejar aquella habitación, pero sin saber por qué, algo en mí quería llevarse aquella caja, supuse que estaba bien, después de todo se veía que ya no era de nadie, así que la llevé a mi habitación y después de eso, no pensé en aquella caja durante el resto del día. Aquella noche, mientras intentaba dormir, mis pensamientos volvían una y otra vez a esa pequeña caja, así que me levanté y entre la oscuridad recordé dónde la había dejado, la tomé y comencé a darle cuerda una vez más. Si soy sincero, no sabía qué era lo que esperaba, después de todo, ya había visto lo que hacía. Pronto pasó lo que tenía que pasar, la caja se abrió dejando ver el espejo, pero esta vez no solo pude ver mi reflejo, sino que detrás de mí, parecía estar un niño, solo que algo difuminado, pues no podía verlo bien. Inmediatamente volteé, pero no había nadie ahí, me giré de vuelta al espejo, pero este ya no reflejaba nada, me asusté un poco, sin embargo, a pesar de mis 11 años, no era ningún creyente del tema paranormal ni nada parecido, intenté revisar si había una mancha en el espejo, luego pensé que tal vez simplemente estaba cansado. Por lo que cerré la caja y me dispuse a dormir. Al día siguiente, en cuanto abrí los ojos, me di cuenta de que el sol había salido, aquello me emocionó mucho, ya que así la niñera no tendría ninguna excusa para no dejarme ir al jardín, así que después de desayunar salí. El jardín era inmenso, pero lo que más me interesaba ver era un enorme árbol, el cual se podía ver desde la ventana de la que era mi habitación. Este parecía seco todo el tiempo, pues a pesar de que el resto de árboles a su alrededor tenían hojas e incluso algunos de ellos flores y frutas, este solo tenía ramas secas. Recuerdo que pregunté a mi padre, el cual me dijo que probablemente el árbol estaba muerto. Me cuestionaba por qué, si estaba muerto, no lo habían talado, pero tampoco es como si pensara mucho en él. Todo ese día me la pasé jugando y escarbando en la tierra y mientras recorría el extenso jardín, me topé con lo que parecía ser una tumba, o eso creí en un principio, pues al verlo, me di cuenta de que en una roca del suelo había una pequeña placa, que se veía antigua, la cual tenía grabado el nombre de Sebastián Herrera. También había una fecha, la cual me decía que no había vivido mucho tiempo. Aquella placa fue mi primer encuentro con la muerte y no hace falta decir que me perturbó bastante. Intenté mantenerme alejado lo más posible de aquella zona. Después de todo, se sentía como una falta de respeto estar jugando cerca de ahí. Por la tarde, me encontré en el baño. Era mi primera vez que tomaba un baño en una tina, por lo que me parecía una experiencia divertida, y cuando me encontraba cerrando los ojos para enjabonar mi cabello, pude sentir cómo la temperatura del baño comenzó a descender, de forma tan drástica que incluso mis dientes comenzaron a castañear. Aquello no tenía sentido para mí, el agua estaba perfecta apenas unos minutos atrás. Sin embargo, no pude soportar el frío y me dispuse a salir de la tina, pero mientras lo hacía, resbalé golpeando mi cabeza. Un poco antes de perder la conciencia, pude escuchar una leve risa burlona e infantil, y en la puerta del baño pude ver de vuelta a aquel niño borroso del cual parecía provenir la risa. Desperté casi una hora después en mi cama, con la niñera al borde de un colapso. En cuanto desperté, sus ojos se iluminaron y comenzó a hacerme preguntas que en ese momento me parecieron tontas, como cuál era mi nombre o en qué año nos encontrábamos. Ahora que soy grande, entiendo,
pero en ese momento pensé que creía que era un tonto. Recuerdo cuestionarle si ella tenía un hijo, el cual había traído a casa, porque ya que lo había visto, ella pareció extrañarse mucho por aquella pregunta, pero al final no le dio importancia, creyendo que el golpe en mi cabeza me había hecho alucinar cosas. Recuerdo que luego del choque inicial, la niñera intentó persuadirme para que aquello fuera entre nosotros. Si soy sincero, en realidad no me importó, asumí que era como caerse en el patio, eran cosas que pasaban. Aquella noche mientras dormía, tuve un sueño bastante extraño. Despertaba en mi cama y al ver por la ventana, aquel árbol que supuestamente estaba muerto se encontraba lleno de hojas verdes y parecía ser muy frondoso. Debajo de aquel árbol se encontraba un niño pequeño que parecía estar jugando con fuegos artificiales. Salí de casa para acercarme más a él, pero a pesar de acercarme mucho, este parecía ignorar por completo mi presencia. Era como si no estuviéramos en la misma realidad. Pude ver cómo los fuegos artificiales del niño se agotaron, por lo que éste comenzó a correr en dirección a un cobertizo, el cual yo nunca había visto. Lo seguí y cuando el niño abrió la puerta, noté que aquel lugar estaba completamente lleno de fuegos artificiales de cualquier tipo, al igual que pólvora. Parecía que aquel era un lugar donde se fabricaban aquellos artefactos. El niño tomaba uno de los fuegos artificiales que se encontraba en la mesa y con la otra mano, acercaba un fósforo para encenderlo. Puede que solo tuviera 11 años en ese momento, pero hasta yo sabía que no se debía hacer eso. Cada fibra de mi ser quería advertirle. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, mi sueño terminó abruptamente con un sonido bastante peculiar, como una explosión. Mi despertar fue tan caótico. Estaba sudando y el corazón me iba a 1000 por hora y no entendí por qué. Mientras me encontraba recuperando el aliento, vi a mi lado aquella pequeña caja y la arrojé del otro lado de la habitación. Al tocar la pared de la misma, se abrió dejando sonar aquella tonada. Sabía que no se detendría a menos que la cerrara. Así que me levanté de la cama para recogerla. Pero cuando lo hice y vi el reflejo en el espejo, ahí estaba de nuevo aquel niño, el cual de vuelta por la oscuridad se veía borroso. No podía verlo con claridad, sin importar cuánto me esforzara. Entonces cerré la caja y me metí en la cama, deseando que todo aquello fuera más que otra pesadilla. Demoré un poco, pero finalmente logré quedarme dormido. No recuerdo haber soñado nada en especial en este segundo sueño, solo que fui despertado por risas infantiles, las cuales parecían estar muy cerca de mí aunque no lograba ver a nadie. Recuerdo cubrir mis oídos intentando no escuchar, pero aquello no funcionaba. Fue entonces cuando me percaté de que las risas provenían de aquella caja y aquello fue lo último. Me levanté, tomé la caja y la arrojé a la calle, pensando así que de esta forma me desharía finalmente de todos los eventos raros que había estado experimentando desde que la había encontrado. No pude dormir por el resto de la noche, solamente podía pensar en aquel extraño niño y en esa caja y me cuestionaba si acaso me estaba volviendo loco. Después de todo, aquellas experiencias rayaban en la locura. Al día siguiente, mi padre volvió para darme la noticia de que nos iríamos de ahí en 3 días. Aquello me alegró bastante, ya que no había nada más en la tierra que me emocionara más que alejarme de aquella casa para nunca más volver, aunque no tenía ni idea de lo que me esperaba. Los días pasaron. Después de todo aquello, ya había preparado todas mis cosas para partir muy temprano aquel día. Estaba completamente emocionado. Esta era la primera vez que una mudanza me emocionaba tanto, pero deseaba con todas mis fuerzas irme de ahí, a pesar de que en aquellos últimos 2 días no había experimentado nada fuera de lo habitual. Eran alrededor de las 11 de la noche, la niñera ya se hallaba dormida. Yo por mi parte no podía dormir. No sabía si era insomnio por lo emocionado que me sentía por irme, o bien podía ser que había comido demasiados dulces aquel día. Cualquiera que fuera el motivo, tenía mucha sed, por lo que fui a la cocina por un vaso de agua. Mientras lo tomaba, algo hizo que mi sangre se helara de pronto. Escuché aquella misma tonada de la caja musical. Aquello no tenía sentido, pues la había arrojado a la calle y al día siguiente ya no estaba ahí.
Así que supuse que tal vez otro niño la vio y la había tomado o alguien la había pateado muy lejos. Me puse a buscarla con la mirada. No había duda de que era la misma tonada, tenía que estar cerca, pero sin importar cuánto la busqué, no pude encontrarla por ningún lado. El sonido parecía hacerse cada vez más y más fuerte, a tal grado que me sorprendía que la niñera no se despertara. Quise ir a despertarla yo mismo, pero no quería que pensara que era un niño miedoso y aún peor, que le dijera a mi padre, por lo que luego de pensarlo un poco, decidí volver a mi habitación. Mientras caminaba de regreso, escuché algunos pasos en la planta alta. La habitación de la niñera se encontraba ahí, por lo que supuse que era ella, la cual se había despertado escuchando todo el alboroto y bajaba a ver qué era lo que sucedía. Me acerqué a la escalera, pero muy pronto me di cuenta de que no se trataba de la niñera. Lo primero que dejó ver la penumbra fueron unos pequeños pies descalzos, los cuales parecían maltratados, llenos de ampollas y raspaduras. Cada parte de mí al verlos me gritaba que corriera, pero mis pies parecían estar clavados al suelo, no obedeciendo las instrucciones que mi cerebro les gritaba. La figura comenzó a revelarse cada vez más, dejando ver que el resto de su cuerpo no estaba mejor que los pies. El torso se veía quemado y la ropa se veía desgarrada. La oscuridad no me permitía verlo del todo bien, pero con lo poco que veía era suficiente para generarme un miedo profundo. La última parte fue la peor, pues al bajar un poco más las escaleras, se dejó ver que aquella pequeña figura tenía un rostro aterrador, sus ojos totalmente blancos y sin vida, su piel pálida llena de ampollas y con una sonrisa diabólica. Sentí que mi propia alma abandonaba mi cuerpo del miedo. Mis piernas finalmente respondieron y salí corriendo directo a mi habitación, donde me encerré. Continué rezando mientras los golpes en mi puerta se hacían cada vez más y más fuertes. Hubo momentos en que sentí que incluso iban a tirar la puerta, y en un momento dado, esto se detuvo. Sin embargo, aún por debajo de la puerta se veía que aquel niño continuaba ahí. Yo me encontraba completamente aterrado, sin siquiera poder moverme. Entonces con horror, observé cómo la perilla de la puerta comenzaba a moverse muy rápido hasta que finalmente cedió. La puerta se abrió por completo, dejando frente a mí aquella espantosa figura, la cual esta vez no se veía tan borrosa, pues la luz del pasillo lo iluminaba perfectamente bien. Todo el cuerpo se encontraba lleno de ampollas y quemaduras. Lo espantoso era que esta vez, sobre sus hombros no se encontraba su cabeza. El cuerpo de aquel niño caminó directamente hacia mí y levantando una de sus manos, señaló el árbol que se encontraba fuera de mi ventana. No quería mirar, pero parecía que no se iría o me dejaría en paz hasta que lo hiciera, así que giré mi cabeza y miré el árbol, el cual justo en ese momento fue iluminado por un relámpago. Fue entonces cuando vi una de las escenas más espantosas, la cual incluso hoy en día cierro los ojos y puedo ver perfectamente. En una de las ramas se encontraba la cabeza del niño, la cual en el momento en que yo la miré, abrió los ojos y me sonrió de la forma más espeluznante que jamás había visto antes. Grité con todas mis fuerzas, despertando a la niñera, la cual fue enseguida a ver qué me ocurría, pero para cuando ésta llegó, el niño se había desvanecido y lo que había visto en aquel árbol tampoco ya se encontraba ahí. No pude ni siquiera hablar para poder explicar el horror que había experimentado. La niñera se quedó conmigo el resto de la noche, pero yo no pude conciliar el sueño. De hecho, tardé demasiado tiempo en poder dormir después de eso. Como estaba programado, nos mudamos al día siguiente. Apenas mi padre estaba haciendo el auto, yo subí mis cosas y no quise bajar de ahí. Cuando finalmente fue hora de irnos, me giré para dar un último vistazo a la casa y por una de las ventanas, exactamente por la ventana de lo que había sido mi cuarto, pude ver la silueta borrosa del niño. Jamás volví a esa casa, ni experimenté algo similar en ninguna otra. A decir verdad, agradezco que así sea. No tengo idea de qué fue todo lo que experimenté, solo sé que me alegra que todo eso haya quedado en el pasado, y espero jamás volver a experimentar algo similar. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.